7 de la mañana con 34 minutos y tu amor fue una mentira. Bonita canción, ¿no? Eso era, creo que estaban cantándole los de la oposición, Renovación Popular, me parece, a la OEA, ¿no? Tu amor era una mentira. Vamos a ver. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Estás escuchando Radio Soundplay 90.1 de la frecuencia modulada. Estamos transmitiendo desde el Callao para toda Lima y para todo el Perú y el mundo a través del aplicativo que lo descargas en el Play Store. Este es tu programa Desde Otro Enfoque. Y a esta hora de la mañana vamos a pasar a analizar con más calma, más detenimiento y a profundidad lo que hoy día será en el Congreso de la República este debate respecto al planteamiento de moción de vacancia al presidente Pedro Castillo. Recordemos que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha convocado sesión del Pleno para este lunes 28 a las 3 de la tarde para debatir esta moción. La citación que lleva ya la rúbrica del oficial mayor del Parlamento, Hugo Rovira, establece que los congresistas podrán asistir de manera presencial al hemiciclo de sesiones o virtualmente desde la plataforma de sesiones. Ante esta moción de censura, el presidente puede asistir para dar sus descargos junto a su abogado, haciendo uso de un tiempo reglamentario de 60 minutos. El tiempo de intervención de cada congresista se determinará el mismo día lunes a partir de las 10 de la mañana en junta de portavoces. Tras el debate se procederá con la votación definitiva en la que para destituir al presidente Pedro Castillo se requiere una mayoría calificada de votos, es decir que por lo menos 87 congresistas voten a favor, que representa 2/3 del número legal de parlamentarios. Si las votaciones llegan a superar el número de 87 votos, pues el presidente Castillo dejará el poder. Dina Boluarte, la vicepresidenta, asumiría el mandato como se convertiría en la primera presidenta de la historia del Perú. De acuerdo a los fundamentos de la moción, son 20 puntos que responderá el presidente. Así se le imputa haber incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad genérica por contradicciones y mentiras en las investigaciones fiscales, dicen. Asimismo, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha pedido que 13 de sus representantes presencien el debate. Recordemos que el mandatario dijo confiar en que los congresistas sean responsables y no caerán en chantajes ni en una supuesta campaña demoledora en su contra. Y es que precisó, pues, que se estarían publicando, ¿no? Bueno, vamos a conversar sobre esto y mucho más. Tenemos ya aquí a nuestro compañero, el doctor Jaime del Castillo. Él es periodista, abogado, especialista en ciencias políticas y analista sobre todo de esta situación que está pasando actualmente en nuestro país. Doctor Jaime del Castillo, muy amable, gracias por unirse a nuestro programa. Buenos días. Un placer, mi estimado Vladimir Peña. Gracias por darme la gran oportunidad de saludar a ti, al equipo y a nuestra radioaudiencia. Estamos en una semana de decisiones nuevamente. A tu disposición, Vladimir. Correcto, hoy día a las 3 de la tarde se va a realizar el debate en el Congreso sobre esta moción de vacancia. Respecto a lo que estaba pasando, ya el presidente había dicho que posiblemente iban a darse audios trucados, etcétera, etcétera, y se iba a hacer toda una campaña. Y bueno, anoche en los noticieros, en los dominicales, pues no han encontrado material que inventar, me parece. No había absolutamente nada. Sí, así es, Vladimir. Nuevamente la dupla Aníbal Torres, Pedro Castillo ha sido contundente, ¿no? Cual martillo de Odín aplastó los caprichos y los Armanis mediáticos preparados por sus enemigos, ¿no? Es obvio que ellos tenían preparado algo, pero el presidente de la República se les adelantó. En Puno, se confirma esto mi análisis, en Puno el presidente los amenazó subliminalmente.
Les dijo, ya sé lo que están haciendo. Hasta acá llega el olor de lo que están cocinando en mi contra. Los estoy observando. O sea, esto fue algo que los obligó a afinar bien la puntería, ¿no? Y se dieron cuenta que no tenían ni las balas ni la pólvora y que podían hacer nuevamente el ridículo, ¿no? Sumado a ello, Vladimir, ayer supuestamente iba a hacerse otra marcha multitudinaria a favor de la vacancia presidencial y tuvimos otro fiasco, ¿no? Otro fiasco político. Resulta que esa gente no convoca pero ni a los vecinos de su barrio, ¿no? Ni siquiera los vendedores ambulantes fueron ayer ya porque están perdiendo en ventas. O sea, terrible. Y lo que vimos en la prensa es puro humo, ¿no? El día de ayer no hubo nada. Nuevamente removieron la olla buscando con Colón y ya no hay con Colón en el fondo de la olla. Otra vez con el tema Karelin López, que lo único que dijo es, o lo único que repitieron ayer los medios fue lo que dijo ya hace 15 días, 20 días, ¿no? Que le mandaron un documento anónimo y que ese documento le piden que denuncie a tal y cual fiscal y nada más, y que Pedro Castillo me llamó desde tal número una sola vez. Oiga, yo he llamado tantas veces como número equivocado, ya sea porque presioné mal o porque marqué mal el número, o sea, pero más allá no hay nada, lo de Karelin López, ¿no? Después tenemos que están moviendo el tema de los sobrinos y qué sé yo, otra vez Bruno Pacheco en Latina, pero en conclusión, Vladimir, conclusión, no hay una sola prueba concreta de delito en contra del presidente de la República. Y las 20 preguntas que el Congreso le ha extendido al presidente para que responda hoy día a las 3 de la tarde son simple y llanamente caprichos o me parece que o creo que o yo tengo una palpitación así, eso es todo. Pero no hay una sola prueba concreta en contra del presidente de la República y eso los tiene desesperados porque saben que están haciendo el ridículo y se juegan la última carta en la gestión de María del Carmen Alba Prieto, que está desesperada pues por ceñirse la banda presidencial, aunque sea por un minuto. Así estamos, Vladimir. En primera instancia se confirman pues mis análisis políticos, la cosa sigue firme y segura para la dupla la dupla Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres Vázquez, y creo que va a ser un éxito rotundo el presidente porque hasta ahora sigue con 5 pasos adelante con respecto a sus opositores. Y en caso de que nuevamente haya este fracaso de parte de la oposición en esta intención de vacar al presidente, ¿cuál sería el resultado? O sea, ¿qué pasaría a continuación? ¿Cómo quedaría la oposición a partir de ahí? Bien, buena pregunta. El presidente de la República tiene hasta 2 opciones, ¿no? Roberto Sánchez, el ministro de Comercio, que estuvo voceado para Premier inclusive, Roberto Sánchez acaba de decir que el presidente está evaluando si va o no al Congreso. Porque el presidente puede enviar a su abogado y se acabó el tema, él se queda en Palacio viendo otros temas. Entonces, si está evaluando el presidente no ir, es porque está matemáticamente seguro que no va a haber votación de vacancia presidencial en su contra. Ayer los medios de comunicación en sus dominicales han expurgado voto por voto y resulta que no llegan, ni siquiera llegan a 81, ni siquiera, ¿no? Entonces, matemáticamente, inclusive hasta 80 podría ser, pero en realidad lo único que tiene Vladimir son 45 votos seguros a favor de la vacancia, que eso no significa peligro alguno para la presidencia de la República, ¿no? Entonces el presidente puede no ir el día de hoy. Al no ir, se va a burlar de ellos. El no ir hoy día al Congreso es decirles, congresistas de pacotilla, oposición de cartón y de hule, yo sigo siendo el rey.
si es que no va el presidente de la República. Pero si decide Pedro Castillo Terrones ir al Congreso de la República a sabiendas que no hay número para que lo puedan vacar, es para que el presidente de la República, al presentarse, machaque delante de la OEA, porque la OEA ha pedido estar presente ahí, delante de la OEA, machaque nuevamente esta intención de desestabilizar al gobierno y dejar sentado de una vez por todas, que bajen de su nube, que pisen tierra y que se den cuenta que él es el presidente de la República, que tiene suficiente poder y que no están ellos en condiciones de hacerle oposición. Entonces, si el presidente de la República va el día de hoy, Vladimir, significa que ya hizo los amarres y las alianzas con los congresistas que van a trabajar con él en el periodo que viene post María del Carmen Alba Prieto. Entonces el presidente de la República tiene esas dos opciones. Si no va el día de hoy, se va a burlar de ellos indirectamente, pero implicará que está recontra seguro el trabajo que ya hizo bajo la mesa con sus operadores políticos para amarrar con determinados congresistas y con determinados parlamentarios de algunos partidos para trabajar en el periodo post 28 de julio, que ya está muy cerca. Entonces, y si va el presidente de la República, va a significar casi lo mismo. Entonces, tenemos una victoria contundente de Pedro Castillo Terrones que no quiere reconocer la derecha, Vladimir, porque la derecha está ofendida y humillada, porque la sola presencia de Pedro Castillo y de sus ministros, que no tiene nada que ver con el régimen anterior, el régimen corrupto político anterior, implica que era mentira todo el discurso neoliberal, en el sentido que tenías que ser de universidades privadas, pitucas de Lima, que tenías que tener títulos del extranjero para que recién puedas ser considerado ministro, que para ser presidente de la República tenía que ser parte de los grupos grandes de poder económico y financiero, amigo de las transnacionales, y era la única forma de llegar al poder. Entonces Pedro Castillo se ha traído abajo toda esa narrativa neoliberal, y la victoria del día de hoy, después de las 3 de la tarde, lo va a confirmar mi estimado Vladimir Peña. Efectivamente, eso es lo que va a suceder y vamos a estar a la expectativa. La preocupación ahora es a qué se dedicará el almirante Montoya después de que fracase también esta moción de vacancia, porque creo que esa nada más es la función, o eso es lo único que sabe hacer el congresista ahí en su despacho, ¿no?, del Congreso. Sí. Y muchos se van a quedar también ahí, a ver, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué nos sigue? Qué fino, Vladimir, sí, efectivamente. Montoya, Cueto, están trabajando con las notas que les hace llegar el servicio de inteligencia de la Marina, o sea, los popeyes fascistas, ¿no es cierto?, que trabajan de consumo para traerse abajo el sistema, aliados con las mineras, con los grupos mediáticos grandes. Entonces, la intención desestabilizadora, Vladimir, no va a parar, porque la intención es siempre mantener en desestabilización al gobierno de Castillo, porque tienen miedo que empiecen a llegar en fila de uno los grandes inversores a trabajar con Pedro Castillo. Entonces, ese es el gran temor y el miedo. Ya es el mundo financiero y el mundo económico está observando a Perú, que va a llegar a un año del gobierno de Pedro Castillo y todo es puro bluff, puro humo, y que hay una sarta de payasos que quieren, con bromas, chistes y caprichitos, quieren hacerle daño al presidente de la República, pero no pueden, son payasos. Entonces los inversores dicen, yo no voy a estar esperando pues un año,
¿no? Porque necesito ganar dinero. O sea, van a empezar a llegar ya las inversiones, Vladimir, y es posible, después de del día de hoy, a partir de mañana o pasado mañana, ya los inversores van a tener que estar llegando al aeropuerto Jorge Chávez a través de sus enviados para hacer negocios con el Perú, porque el Perú es una mesa atractiva. Tenemos de todo, Vladimir, de todo, desde productos orgánicos hasta minerales, qué sé yo, tenemos muchas cosas por ofrecer al mundo y los inversores se les hace agua a la boca por invertir en el Perú y ganar dinero, solamente en el plano de la maca nomás, la venta de la maca, nada más, la venta de los arándanos, la venta de la palta, la venta del café, solamente ahí estamos hablando de cientos de millones de dólares que los inversionistas quieren ya ganar. Entonces la derecha, los opositores a Castillo, se ven enloquecidos por desestabilizar a Castillo y que no hayan inversiones y que el Perú no dé más trabajo, más estabilidad y por lo tanto más prosperidad. Entonces, ¿qué van a hacer Castillo, qué van a hacer Cueto y Montoya? Pues seguir otra línea de desestabilización, seguir la línea de los Popeyes fascistas que están creando las operaciones psicológicas que las desarrolla y las amplifica la prensa grande. Ellos no van a parar. No van a parar hasta que Castillo les jale la alfombra. En algún momento lo va a hacer Pedro Castillo. Después del día de hoy, o sea, a partir de mañana, ya vamos a tener noticias de cómo va a ir quebrándose Acuña, de cómo va a ir quebrándose el Grupo El Comercio. En fin, se vienen cosas muy interesantes, Vladimir, a favor de Pedro Castillo, ¿no? Anoche en el programa de Panorama escuchábamos la entrevista que se le hacía al ministro de Cultura, Alejandro Salas, y veíamos ahí a la conductora sin saber qué plantear para de alguna manera tratar de justificar, digamos, la vacancia para hoy en el Congreso de la República. Y veíamos al ministro de Cultura, Alejandro Salas, muy tranquilo y con esa educación que le caracteriza, tratar de responderle con paciencia a la periodista, caso que no hay, digamos, razones, pues básicamente, ¿no? O sea, pero la presencia del ministro de Cultura, Alejandro Salas, ¿cómo lo haces, cómo lo ves? ¿Cuál es su perfil que le estás notando dentro de todo esto? Sí, yo ya había analizado el jale, porque ese es un jale del presidente de la República muy bien pensado, porque no es Salas, es el partido Somos Perú, ¿no? Ustedes saben que Patricia Lee está chinita de risa, feliz y contenta, trabajando con Palacio de Gobierno, lo ha dicho abiertamente. Patricia Lee, una de las lideresas de Somos Perú, se siente en Palacio de Gobierno como si fuese su casa, ¿no? Acaricia a los gatos, da de comer a los perros, ella está feliz de la vida. Y Alejandro Salas simple y llanamente fue la cuota de poder que le correspondía a Somos Perú. Entonces la votación de Somos Perú es una votación que está a favor. Y en todo caso, Salas, de ser un congresista impetuoso, anticomunista, ojo, Salas es anticomunista furibundo, Vladimir, ¿no es cierto? Racista, ojo, racista, anticomunista, podríamos decir hasta fascista, sin embargo, ha pasado por el tamiz de la escuela del profesor Pedro Castillo Terrones y se ha convertido en uno de los niños del jardín infantil de Pedro Castillo. Y Pedro Salas ahora está muy moderado, no deja de ser inteligente, porque Pedro Castillo está utilizando su ímpetu, sus bríos, su agilidad mental. O sea, es un ministro respondón que sabe qué decir y qué hacer. Entonces la tranquilidad de ayer de Salas lo pude observar como que ya se habían hecho las alianzas y los amarres y los jales para superar este problema de la vacancia presidencial. También lo vi a mi paisano, Inocencio Chero Medina, lo vi en Canal N a las 7, y también lo vi con un aplomo y una seguridad responderle a dos chiquillos del diario El Comercio, creo, y la chica que no sabía ni dónde estaba parada ahí, y respondió con mucha solvencia todos los temas referentes a su cartera, ¿no? Entonces, también se mostró seguro y archimega seguro de que esta vacancia es una broma más
de la derecha, ¿no? Así estamos, Vladimir, o sea, un presidente de la República que ha sabido poner las fichas en el lugar adecuado, que encajan una con otra, ¿no? Nosotros podemos criticar a Condori, podemos criticar al ministro de Vivienda, al ministro de Transporte, pero todos esos ministros han encajado de una manera tan bien hecha que está cubierto el presidente de la República, y con el plus, Vladimir, con el plus de tener uno de los mejores primeros ministros de Pedro Castillo, con Aníbal Torres, porque Pucca Bellido era un hombre de Vladimir Cerrón, es un hombre de Vladimir Cerrón, y cuando el presidente Castillo le metió corriente para que se alinee con él, Guido Pucca Bellido se resistió y no podía obedecer a dos amos, y se fue. Mirta Vázquez es una ONGista antigua, o sea, gente que vive, es la izquierda caviar que vive de los ingresos que llegan del extranjero a sus ONG. Y a Mirta Vázquez le interesaba un pepino Pedro Castillo Terrones. Nunca salió a defenderlo, nunca se fajó, siempre estuvo en agua tibia, ¿no es cierto?, en su burbujita ONGera, y de ahí no salió y por eso la sacaron. A ella y a todos los ONGeros, ¿no es cierto? Pedro Frank y tantos más. Y después Valer, que fue una carta para meter un chicotazo en la cara a la izquierda, ¿no? Con Héctor Valer, muy bien jugado por parte del presidente de la República, y con esto logra alinear a la izquierda, y luego llega Aníbal Torres, que es la carta de la escuela de Pedro Castillo, un premier de lujo, porque las universidades fichas o pitucas, como le llamamos en Lima, del Pacífico, Católica, qué sé yo, saben que el venerable maestro y jurista sanmarquino es uno de los mejores intelectuales y abogados del Perú y de Sudamérica, y es de San Marcos, la Universidad del Pueblo. Entonces por ahí hay un dolor a la derecha. Además, el premier le da su espacio al presidente, le rinde pleitesía de acuerdo a la Constitución, y además es inteligente, polemiza, como lo dije en otro análisis político, es un premier de temer, y que se está constituyendo en uno de los escuderos más formidables que hemos visto en los últimos tiempos en cuanto a primeros ministros. Entonces el presidente de la República, con inteligencia y con racionalidad, ha logrado amalgamar y encajar una serie de personalidades que le han generado un super escudo en contra de su oposición. La oposición ahora va a ser humillada, lógicamente, dentro de unas horas. Vladimir, recuerda nada más lo que le dijo Pedro Castillo a su ministro Sea en Puno, ¿no? Le dijo, oiga señor, si usted no hace esto, esto o aquello por Puno, por su tierra, yo lo saco a usted del ministerio. Y el pueblo aplaudió a rabiar. Vladimir, qué lindo. Mientras acá en Lima, no, que se vaya Sea, que tiene antecedentes, en Puno es una adoración. Igual le dijo al ministro de Vivienda, creo que esto fue en Huancavelica, cuando le dijo al ministro de Vivienda, si usted no le trae agua a Huancavelica, yo lo voto a usted, ministro, y el pueblo aplaudió a rabiar. Son actitudes y poses políticas, gestos políticos muy, muy propios de un personaje que sabe lo que está haciendo y sabe qué personajes tiene al frente. Entonces, Vladimir, así están las cosas. Yo creo que la derecha va a tener que nuevamente ponerse en la posición del Chavo del Ocho, ¿no? Con las orejas caídas, el rabo entre las piernas, y ya sabemos el resto, ¿no? Efectivamente, doctor Jaime del Castillo. Bueno, simplemente queda estar a la expectativa de lo que sucederá el día de hoy, y mañana nuevamente estaremos compartiendo impresiones sobre lo que ha sido hoy día la presentación en el Congreso de este debate de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Bueno, doctor, gracias entonces por su presencia. Muchas gracias, Vladimir. Gracias, me despido de la noble audiencia y estaremos conectándonos debidamente. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Fue la presencia del doctor Jaime del Castillo Jaramillo, periodista, abogado, especialista en ciencias políticas y analista político. Gracias por su presencia. Y a ustedes también, amigos, gracias por su amable sintonía.